La revisión de oficio es un procedimiento administrativo que permite declarar la nulidad de los actos administrativos en la propia sede administrativa, es decir, sin necesidad de tener que ir a un juez. Lo llamativo de esta facultad es que el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo dice que se la puede ejercer en cualquier momento, por lo que puede ser realmente un arma de doble filo si no se la sabe utilizar bien. En este episodio te voy a explicar de qué trata la revisión de oficio, cuál es el procedimiento aplicable, cuáles son sus límites y cómo podrías defenderte de este procedimiento. Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. Estudiar a fondo este procedimiento de la revisión de oficio es de vital importancia porque tanto particulares como la administración pública lo han desnaturalizado. Los primeros porque piensan que al poder ejercerse en cualquier momento es una vía para reactivar los plazos de impugnación ordinarios que ya dejaron pasar en su momento y no los ejercieron por negligencia. En cambio, la administración pública, porque piensa que todo acto administrativo que tenga un vicio de nulidad absoluta debe ser declarado como nulo a través del procedimiento de revisión de oficio. Esto, olvidándose que la revisión de oficio exige un juicio de ponderación entre el principio de legalidad y la seguridad jurídica. Pero bueno, para que no te pierdas en toda esta introducción que voy dando, quédate en este episodio donde vamos realmente a adentrarnos en la revisión de oficio y de una forma sencilla, porque recuerda que estamos en Clases de Derecho donde descomplicamos el derecho administrativo. Te voy a explicar en qué consiste este procedimiento. Quiero agradecerte si es que estás escuchando este episodio en Spotify o si lo estás viendo a través de YouTube. A la vez te invito a que te suscribas a este canal o le dejes una valoración de 5 estrellas. Sin más tiempo que perder, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, en primer lugar hablemos de cuál es el acto administrativo contra el cual se puede proponer una revisión de oficio. La primera característica, y que es clara, es que tenga un vicio de nulidad radical, es decir, un vicio de aquellos que están en la lista del artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Si es que realmente no dominas los vicios de nulidad del acto administrativo, pues te recomiendo que vayas a ver mi otro video y que te voy a dejar por acá en alguna parte de la pantalla o en la descripción de este video, donde ya abordé ampliamente las causales de nulidad de los actos administrativos. Pero supongamos que ya detectaste que el acto tiene un vicio de nulidad radical. La segunda pregunta que es importante plantearnos es si es que la revisión de oficio se puede plantear tanto frente a actos favorables, es decir, los que dan un derecho al particular, tanto cuanto a actos desfavorables, es decir, los que vienen a agravar la situación del particular, por ejemplo, una sanción administrativa. Y esta pregunta surge porque el Código Orgánico Administrativo, además de la revisión de oficio, tiene otro procedimiento en el artículo 118 que se llama la revocatoria de los actos desfavorables. Por lo que podríamos pensar entonces que la administración, si quiere dejar sin efecto un acto desfavorable, bien podría recurrir a este otro procedimiento donde no va a tener que encontrar una causal de nulidad y además que va a encontrar menos objeción, pues nadie se va a oponer a que le quiten o a que le extingan un acto que le es desfavorable. Pero bueno, eso no es materia de este video, los actos desfavorables, sino entender si la revisión de oficio procede frente a actos favorables y también a desfavorables. En España, la tesis mayoritaria de la jurisprudencia y de la doctrina dicen que realmente la revisión de oficio debería proceder solo frente a actos favorables y no a los desfavorables. En el Ecuador ciertamente no tenemos una jurisprudencia que nos dilucide el tema, pero para mí la respuesta está en la propia ley. Fíjate, por ejemplo, en cómo está redactado el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo. Te dice que si este procedimiento no se resuelve en 2 meses, entonces caduca el procedimiento. Acá es algo que te quiero explicar por si recién te estás iniciando en el derecho administrativo. Piensa en una moneda y en esas 2 caras que tiene una moneda. En una cara vamos a encontrar a la caducidad, que es la pérdida de una potestad cuando se ejercitan potestades que van a perjudicar al particular. Por ejemplo, la potestad sancionatoria, la potestad de control de la Contraloría, la potestad tributaria, etc. En la otra cara de la moneda
está el silencio administrativo positivo, que es, en cambio, dar un derecho al particular cuando la administración pública no ha resuelto un procedimiento. En ambos casos, tanto la caducidad como el silencio administrativo operan cuando transcurre un tiempo establecido en la ley y la administración pública no ha dado una respuesta. La diferencia que está establecida en el artículo 208 del COA es que la caducidad es para procedimientos de gravamen, en cambio el silencio administrativo es para procedimientos donde van a favorecer al particular. Pero ojo, como son la cara de una misma moneda, nunca va a poder girar la moneda para ambos lados. Es decir, cuando hay caducidad, no hay silencio administrativo positivo y viceversa. Entonces, si el procedimiento de revisión de oficio se dice que si no se resuelve en 2 meses, operará la caducidad, es claramente que la revisión de oficio es un procedimiento de intervención y por lo tanto la única posibilidad es que sea para dejar sin efecto actos administrativos favorables, porque si te quieren quitar un acto favorable, entonces te están perjudicando, ¿no es cierto? Además que esto tiene sustento si consideramos que la revisión de oficio a instancia de los particulares se puede activar solo por insinuación y no por petición, es decir, que solo la va a poder pedir, o en principio la tendría que pedir solamente un tercero y no ese beneficiario del acto administrativo, pues nadie va a decirle a la propia administración, quíteme este acto que me es favorable. Bien, ahora que ya conoces entonces contra qué actos administrativos procede la revisión de oficio, hablemos del procedimiento de la revisión de oficio. El artículo 132 del COA te dice que la revisión de oficio se tramitará en procedimiento administrativo. Obviamente refiriéndose al procedimiento administrativo ordinario, que es aquel que está regulado en el libro 2 del Código Orgánico Administrativo, es decir, del artículo 134 en adelante. Entonces, en ese sentido, lo primero que vas a tener que hacer como administración pública es dictar un acto de simple administración inicial con el que va a comenzar este procedimiento. ¿Y qué debería contener este acto de simple administración inicial? Bueno, pues deberías obviamente identificar el acto administrativo que vas a querer declarar su nulidad. En segundo lugar, deberías, ¿no es cierto?, señalar cuáles son la fundamentación, cuáles son los argumentos que tienes para decir que ese acto podría estar incurso en vicio de nulidad. En tercero, podría ser cuáles pruebas vas a disponer. Y cuarto, y muy importante, la notificación al beneficiario de ese acto administrativo, que es finalmente quien tendrá que ejercer el derecho de defensa en el procedimiento. Una pregunta que se hace, bueno, obviamente ahí le concederás el tiempo para responder, responderá y resolverás. Una pregunta que nos hacemos, muy importante, es si es que se podría suspender los efectos del acto administrativo en el acto inicial. Si bien el artículo 229, que no está cerca del procedimiento de revisión de oficio, sino más bien en la parte de los recursos administrativos, particularmente del recurso de apelación, habla de la suspensión del acto administrativo, yo creo que sí es aplicable esa suspensión, porque en ese artículo te dice que vas a tener que sopesar las causas de invalidez del acto administrativo para ver si suspende sus efectos. Entonces, como acá también en la revisión de oficio vas a tener que sopesar sus causas de invalidez, creería que esta disposición es aplicable y vas a poder suspender como medida cautelar la eficacia del acto administrativo. Ahora bien, tendrás que observar para esta suspensión los efectos los límites de este artículo, ¿no es cierto?, que te establece condiciones y particularmente lo que te dice es que el suspender esos efectos no vaya a generar más daños que el dejarlo ejecutar. ¿Por qué? Porque es una medida provisional, es una medida cautelar que no puede sin duda generar más daño que la medida principal. Llevándola a un plano de explicación práctica es, por ejemplo, la prisión preventiva en materia penal nunca podría durar más que la prisión principal si se condena a una persona culpable de un delito. Más o menos para que lo entiendas. Y otro asunto que también llama bastante la atención es si es que en el caso de que la revisión de oficio se acepte y se deja sin efecto el acto administrativo que estábamos revisando, este acto podría ser impugnado.
Es claro que no podría ser impugnado mediante recurso de apelación en la sede administrativa, porque quien va a tener que tramitar la revisión de oficio es la máxima autoridad. Entonces no tengo un superior ante cual poner recurso de apelación. Pero en cambio, la pregunta sería, ¿cabe irme al contencioso administrativo contra este acto? Y ahí me gustaría hacer una precisión importante. Sí puedes y no puedes. Puedes en el caso de que la revisión de oficio haya resultado en la nulidad del acto administrativo. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un perjudicado que era el beneficiario de este acto administrativo, entonces quien tendrá el legítimo derecho para accionar la vía subjetiva en el contencioso administrativo. Pero imagínate otro escenario. ¿Qué tal que la revisión de oficio empezó por la insinuación de un tercero? Eso no significa que se convierta en procedimiento a petición de parte, sigue siendo procedimiento de oficio, solamente que fue insinuado, fue denunciado por un tercero. Y digamos que la administración, después de todo el análisis, dice, no, definitivamente este acto no debe ser declarado nulo, por lo tanto se ratifica su validez. Ahí, en ese caso, la resolución de la revisión de oficio no es un nuevo acto administrativo, como el anterior que extinguió al favorable, porque no cambia la situación jurídica de una persona, lo que hace es la ratifica. Esto es lo que en la doctrina del derecho administrativo se llaman los actos confirmatorios, que no son en realidad actos administrativos porque no crean una segunda voluntad, sino que solamente dicen la voluntad anterior. Y esto, obviamente, este nuevo acto confirmatorio no es susceptible de impugnación ni en la vía administrativa, peor aún en la vía judicial. Esto también, la última parte que acabo de decir, es un argumento para sostener nuevamente que la revisión de oficio solamente opera en actos administrativos favorables. Pues de otra forma, si es que operaría también para desfavorables, yo podría decir, bueno, tengo una sanción, entonces voy a pensar que esa sanción, como ya no ejercí los recursos cuando me tocaba ejercer, ni tampoco los recursos contenciosos administrativos, ya pasaron unos 3 años, voy a plantear una revisión de oficio. Aunque no tenga razón, voy a plantearla para que me nieguen y contra esa negativa me voy al contencioso administrativo. Totalmente absurdo. Quiero que te quedes con esta idea. Si la revisión de oficio se acepta, cabe impugnación judicial. Si no se acepta y por lo tanto se ratifica la validez del primer acto administrativo, no cabe impugnación en ninguna vía contra este acto confirmatorio. Y finalmente, para concluir este asunto del procedimiento, tengo que decirte que en legislaciones como la española, de donde nosotros heredamos este procedimiento, se requiere un dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Es decir, no es que el ministro va a decir, bueno, yo quiero declarar la nulidad de este acto favorable y lo hago yo solo. Allá ellos tienen la institución del Consejo de Estado y el Consejo de Estado va a dar un dictamen donde finalmente va a decir si se debe hacer o no se debe hacer. En el Ecuador, lamentablemente, y esa es una queja que se hace, esto queda solo en arbitrio de los ministerios o de las administraciones públicas. Ellas mismas lo inician, ellas mismas lo resuelven. Por lo tanto, pues ahí tenemos que ejercer con mucha cautela este procedimiento para que no se convierta en un abuso de poder. Y lo segundo es que, a diferencia de la ley española, en el Ecuador no se prevé que se pueda indemnizar al particular que se le ha declarado nulo un acto administrativo que le era favorable. No obstante, yo considero que esta indemnización sí se podría solicitar vía responsabilidad extracontractual del Estado, siempre y cuando no haya existido ni culpa grave o dolo del particular que hagan que los actos propios de la administración pública se desplacen y se desplace su responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto para que me lo entiendan? Si es que, por ejemplo, una persona, como hubo en el caso Cabezas Abreu versus Ministerio de Relaciones Exteriores, una persona había solicitado su nacionalidad ecuatoriana faltando a la verdad. Es decir, ella decía que había vivido más tiempo en el Ecuador del que realmente había vivido. Entonces, en ese caso, ahí no procedería una indemnización por declararle la nulidad de ese acto administrativo. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella actuó con dolo, ya no puede decir, administración, usted debe hacerse responsable de los actos que emitió, porque la administración lo hizo por engaño. Y por principio, y según dice el artículo 22 del COA, nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Y bueno,
Vamos llegando al punto final de esta exposición sobre la revisión de oficio. Espero que les esté siendo útil. Espero que realmente estas ideas que estoy planteando, pues ustedes me comentarán acá en las líneas de abajo, dejando su comentario y me dirán, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy de acuerdo, o tengo este punto que no se abordó. Pero bueno, en parte lo importante es que estamos aprendiendo derecho administrativo juntos y por eso me encuentro muy agradecido con ustedes. Vamos a terminar, queridos visitantes de este canal de YouTube o de este podcast de Spotify, ¿cuáles los límites a la revisión de oficio? Y tal vez esta parte es una de las más importantes de todo el episodio. Aunque el artículo 132 del Código Orgánico Administrativo nos dice que la revisión de oficio se puede ejercer en cualquier momento, claramente está sujeta a los límites que el propio ordenamiento jurídico le va a plantear, ¿sí? Ahí dice Alonso Vidal, que es uno de los escritores españoles que ha abordado este tema, que aunque una persona logre demostrar que el acto tiene un vicio de nulidad radical, eso no va a producir necesariamente que la revisión de oficio se va a tener que declarar con lugar, porque mucho ojo, y eso es lo que advertí al inicio. Acá lo que va a pasar es que la administración va a tener que hacer un juicio de ponderación entre dos principios. El principio de legalidad, que es el que te dice que este acto administrativo es nulo, contraviene la ley y debería extinguirse, y el principio de seguridad jurídica, que te dice, sí, pero claramente ya ha transcurrido un tiempo razonable, y ya la gente tiene unas expectativas de cómo se ha tenido que actuar, por lo tanto hay que dejar este acto ya sobre la mesa, ya no hay cómo extinguirlo. Entonces la administración pública va a tener que hacer este análisis de qué principio va a triunfar en este caso puntual. Por ejemplo, en España, y cito estos ejemplos porque tal vez en el Ecuador ha sido todavía difícil de encontrar ayudas jurisprudenciales, pero son ilustrativas porque prácticamente tenemos la misma regulación. En España hubo un caso donde un grupo de agremiados de un colegio de ópticos había solicitado la nulidad de la inscripción de otro oftalmólogo que había obtenido su licencia hace 20 años. Porque ellos decían, mire, cuando él pidió, el señor no era un oftalmólogo diplomado y tampoco tenía una óptica propia, que era un requisito necesario para haberle otorgado el permiso. Sin embargo, las Cortes españolas, que porque esto llegó a la Corte, llegaron a concluir que no se podía otorgar la nulidad de dicho licenciamiento a favor del oftalmólogo porque por el tiempo transcurrido, más de 20 años, resultaba contrario a la equidad. Y aporta el autor Alonso Vidal que realmente los fines por los cuales los otros oftalmólogos habían solicitado era porque las ventas estaban bajas y querían reducir la competencia. En cambio, entonces, vemos como en este primer caso ha triunfado la seguridad jurídica, la equidad. En cambio, en otro caso, donde sí se aceptó, se trataba de que hubo un concurso de merecimientos y oposición en España en el año 97. Y resulta que esta persona que se llamaba Virginia quedó en 8º lugar de las 7 plazas que se ofertaban. En el año 2006, es decir, 8 años más tarde o 9 años más tarde del concurso, otras personas que, al igual que Virginia, no fueron calificadas, propusieron una acción contencioso administrativo y demostraron que la tabla o con lo que les descalificó no era igualitario. Es decir, el método de evaluación en ese concurso no era igualitario. Y por lo tanto, Virginia, al enterarse de este tema, en el año 2008, es decir, 10 años después de que se hizo el concurso, solicita a la administración pública la revisión de oficio. La administración pública le niega porque le dice, mire, eso que usted nos está diciendo ahorita nos pudo haber dicho hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay una mala fe. Usted quiere abusar del derecho. Usted ya no planteó cuando tenía que plantear. Usted viene ahora después de 10 años. Pero la Corte le dice no. La Corte le dice que no puede imputarse a los particulares la pasividad en la impugnación de un vicio de invalidez que le era absolutamente desconocido. Claramente, Virginia no conocía de que la tabla no era igualitaria hasta que hubo la sentencia en el año 2006. Entonces, por eso la Corte da lugar a que se proceda a la revisión de oficio y que acá, en cambio, triunfe la legalidad a pesar del tiempo transcurrido. Entonces, como ustedes ven, queridos amigos, queridos colegas, este es una materia que no se lo puede tomar a la ligera.
Y por ejemplo en el Ecuador, para irnos ya un poco insertando en nuestro derecho también, la Procuraduría General del Estado ha expedido un pronunciamiento, que aprovecho para darles el número, es el pronunciamiento número 00982. En este pronunciamiento, la Procuraduría General del Estado ha fijado los límites a la revisión de oficio, diciendo que no procede cuando haya una cosa juzgada, es decir, cuando ya hayan resuelto los tribunales del contencioso, y también cuando se afecte a la igualdad, entre otros supuestos de principios que podríamos razonar. Esto tiene lógica, ¿sí? Obviamente, si los jueces ya resuelven un caso, no sería justo que la administración lo vuelva a abrir. Y pues también no siempre la legalidad va a triunfar. Un caso interesante se planteó. Cuéntenme si les ha llamado la atención el asunto que pasa con los nombramientos permanentes de servidores públicos que ingresan sin concursos de méritos y oposición. ¿Qué pasa con estos? ¿Deberían ser declarados nulos o se deberían mantener? La Corte Constitucional tiene una línea que dice no se debería hacer la revisión de oficio. La Corte Nacional ha criticado y tiene otra línea. Y este choque de trenes, este debate entre las altas cortes, llama a un debate mucho más grande donde podemos poner en práctica todo lo que hemos dicho. Por eso, queridos amigos, queridos colegas, si quieren ustedes ver cómo yo podría analizar este choque de trenes entre estas dos altas cortes, les invito a live de esta semana, este domingo a las 9 de la noche. Voy a analizar el tema. Obviamente espero que ya hayan visto este video antes, que me hayan dejado un comentario acá para ver si van a asistir, y pues si quieren adelantar la lectura de las sentencias, se las dejo acá en la descripción de este video. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por asistir nuevamente a Clases de Derecho. Nos vemos en una próxima ocasión.